a Dios y entrar en un estado hermoso con su presencia. No sé cómo hablar, cómo decir estas cosas. Cuando empezamos a adorar y alabar a Dios, empieza a comenzar nuestro espíritu a ponerse gozoso y alegre. Y me gustaría poner un par de alabanzas antes de estar predicando y poder oír la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a adorarle a Dios a través de una adoración al Señor. Es mi amado, es mi amado, mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí, y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra y ni se merece, es su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él.
Qué hermoso un ratito adorarle a Dios y esto atrae la presencia de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios. Qué hermoso darle un momento de meditación al Espíritu Santo. Porque a veces en el día estamos tan enfrascados en nuestras cosas, trabajo, nuestra familia. Y lo que Dios quiere es que también hagamos un tiempo para Él. Necesitamos un tiempo con Dios. Por eso estoy poniendo un poquito de música, de adoración a Dios. Y después podemos entrar en una alabanza y también predicar su palabra. Todos los días Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Necesitamos. Josué 1:8 dice, meditarás de día y de noche en esta palabra y todo lo que emprenda tendrá éxito. Cuando escuchamos la voz de Dios tenemos éxito. Más en este mundo que se está viviendo muchas cosas. Pero cuando estamos a través de la palabra y obedecemos su palabra, sus mandamientos y todo lo que nos habla la palabra de Dios, nos sentimos seguros. No habrá enfermedad, no habrá pestilencia para aquellos que verdaderamente están creyendo en Dios. Job dice 3:25 que el temor que tenía se le sobrevenía sobre su vida. Y cuando tenemos temores, miedos, eso viene. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, nos sentimos cobijados, sentimos algo especial. Necesitamos como ese padre que a veces necesitamos de pequeño. Nos sentimos seguros cuando estamos bajo la sala de Dios. Y Él nos cuida, nos guarda. Dice que, ¿cómo no nos va a dar Dios a sus hijos el pan? No nos va a dar una serpiente, una piedra, te va a dar el pan. Y qué hermoso poder decir, Señor, yo sé que tú tienes siempre una palabra para mi vida. Siempre, todos los días, yo sé que tú me hablas. Y sabes que se pone triste cuando no queremos escuchar a Dios. O nos levantamos, nos vamos al trabajo, no oramos ni 5 minutos y salimos corriendo. Y sabe Dios que en el camino puedes pasar un accidente y a veces Dios te guarda. Te guarda por la misericordia, por el amor de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de orar y salir así nomás, salimos a la calle. Pero ¿sabes por qué a veces nos guarda el Señor? Porque nos ama. Ese es el amor de Dios. La Biblia nos habla 3:16 de San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. ¿Sabes por qué nos ama, Señor? Porque hay alguien que derramó la sangre allí en la cruz y a través de Él tenemos misericordia. Antes estamos alejados, lejos de la presencia de Dios, pero a través de Jesucristo nos acercamos a su presencia. Antes se hacía muchos sacrificios, mataban animales para expiar sus pecados, para hacer muchas cosas, pero ahora tenemos el mejor sacrificio allí en la cruz y a través de Él, a través de su sangre nosotros somos lavados. Necesitamos oír la voz de Dios y sentir su presencia. Y quisiera adorarle a Dios un minuto más y después entramos a la palabra del Señor que Dios me ha dado en esta tarde. Que Dios los bendiga a aquellos que están viendo este programa. Saludo a Beto, saludo a Elsa Mármol, Leonardo Ayala, están escuchando. Eso es bueno porque uno se alienta viendo que gente está interesada a lo que uno está llevando el mensaje de la palabra de Dios. Uno se pone más firme porque alguien nos está escuchando. Y sabes una cosa, hay un Dios que nos escucha. Es un Dios que siempre está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos. A pesar que a veces somos desobedientes, somos duros, a veces criticamos y hablamos del pueblo de Israel, que era esto y aquello. Pero los hijos de Dios también, a veces también somos un poco parecidos al pueblo de Israel. Pero qué hermoso poder decir, Señor, sé que tú tienes misericordia. Por eso sé que tú me escuchas y que puedo seguir adelante. Y no seguimos por nuestra forma de vivir, sino porque tú nos amas. Pero qué hermoso que en esta tarde podamos recibir la palabra de Dios. Después vamos a estar adorando, después de adoración vamos a traer la palabra de Dios y Dios va a hablar a tu vida, va a haber un milagro en tu casa, algo va a suceder, algo va a marcar tu vida allí en tu casa. Porque cuando dice la palabra de Dios, cuando escuchamos su voz, los milagros tienen que suceder.
Y yo creo que en esta tarde algo va a suceder en tu hogar. Vamos a adorarle a Dios. Compró mi condición, no era nadie, ni solo, ni su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre, y yo su hijo. Admirable consejero, Bueno, Dios ha puesto una palabra en esta tarde y yo sé que esta palabra va a traer bendición para tu vida. Le habla el evangelista Juan José Rojo, de aquí Tiempo de Dios, del pastor Omar Ponce. Hace casi 30 años que trabajamos juntos, allí en la esquina de la bendición, Garay, y ahí donde está la presencia de Dios. Garay Minegulla, en la esquina de la bendición. Así que te esperamos cuando pase todo este problema. Vamos a estar ahí alabando a Dios. Hace 30 años que estamos sirviendo ese lugar, y no solamente sirviendo predicando, sino también en la obra de la construcción de la iglesia. Trabajé siempre allí y me encanta trabajar para la obra de Dios. 30 años. Y ahora la iglesia ha crecido. Yo me acuerdo cuando la esquina era un palomar, estaba lleno de palomas, estaba todo sucio, era todo así nomás abandonado. Y ahora es una esquina donde se puede llevar la palabra de Dios. Esto habla también de nuestra vida espiritual. Antes también éramos así desordenados, no servíamos para nada, y parecía que nuestra vida no iba a alcanzar el futuro para nosotros y que íbamos a terminar mal. Así también en la esquina estaba todo así nomás, pero ahora cambió. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios entra en un terreno o un terreno espiritual, todo cambia, todo se transforma. Todo lo que parece que vivimos en el pasado ya termina y empieza un nuevo tiempo, porque, ¿sabes una cosa? Dios quiere cambios, transformaciones. No solamente que vayamos a la iglesia, ser un religioso, sino oír la voz de Dios y seguir adelante, porque viene un tiempo después de este problema, esta pandemia mundial. Va a haber cambio, va a haber una transformación. Mucha gente se van a convertir, porque sin Dios no hay fe, no hay esperanza. Necesitamos de la presencia de Dios. Yo creo que en esta tarde algo va a suceder. Va a marcar tu vida, un antes y un después. Es un tiempo profético donde estamos, muchos dicen que es el último tiempo. Yo creo que que estamos pasando dolores de parto. Porque Dios está llamando a la iglesia adormecida. Dios te está despertando como esas 5 vírgenes que estaban despiertas esperando la venida de su esposo. Así tenemos que estar como iglesia, esperando la venida de nuestro Señor. Eso es lo que está buscando el Señor. Y yo creo que Dios mismo ha preparado este ambiente en tu casa, que no podamos salir, porque es tiempo de empezar a buscar su presencia, y no solamente llegar a la iglesia como hacíamos siempre, bueno, 2 horas, Dios las plata, los diezmos, voy a mi casa, ya está todo hecho, mañana me levanto, y ya no. Lo que Dios quiere es que todos los días podamos encomendar la vida a Él.
Y yo creo que la presencia de Dios va a tratar en esta tarde a través de su palabra. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vemos en San Mateo 4, 17 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mas allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante las barcas y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y trayendo todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo veo cuando después de Jesús fue bautizado allí en el río de Jordán, empezó un ministerio, empezó un servicio. Pasó mucho tiempo, porque él podía haber predicado ya de los 12 años, porque ya conocía la palabra, y vemos que los doctores de la ley se asombraban porque a los 12 años Jesucristo se manifestaba con su sabiduría y con su palabra. Pero vemos que tuvo que pasar su tiempo. A los 30 años empezó a predicar, porque en ese tiempo los sacerdotes a los 30 años tenían que salir a predicar porque ya eran mayores de edad. Y sabes una cosa, es el tiempo que Dios a veces los tiene en el silencio y lo tiene un tiempo para un preparativo. Vemos que Jesús tuvo su tiempo y fue preparado. Y vemos que cuando vino Juan el Bautista empezó a predicar y empezó a bautizar. Jesús cumplió la ley allí en ese lugar. Y vemos que Jesús se dejó bautizar por Juan el Bautista. Esto habla que Jesús era un hombre humillado, a pesar que era Dios, se humilló delante de este hombre de Juan el Bautista, el que estaba predicando su palabra. Era su primo, había una bendición, pero vemos que cuando salió después de ese bautismo, empezó un gran ministerio, una gran obra, Jesús. Y vemos la palabra de que entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se acerca el reino de vida para nosotros, empieza un nuevo tiempo. Hay un cambio, una transformación. Y vemos que Jesús, después del bautismo, empezó a predicar y a empezar a hablar de la palabra. Y muchos obedecían y escuchaban la palabra de Dios. Y dice la Biblia que andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Sabes una cosa? Dios está buscando en este tiempo personas que empiecen a manifestar su presencia, ministros de Dios. Y Dios llamó a estos dos hermanos y estaban pescando en una barca allí en ese lugar. Dios te va a llamar a ti donde tú estás, en tu barca, en tu corazón. Dios va a empezar a tratar contigo. Porque no viene un llamado de la tierra, viene un llamado de Dios. Y dice que Jesús vio a dos hermanos. Los vio a esos hermanos, Pedro y Andrés. ¿Usted es casualidad que Dios te está mirando tu vida? Dice la Biblia que Pedro vio. Esa palabra vio es que Dios está mirando tu situación. Dios te está observando. Cómo eres siervo de Dios, como ministro o como hermano en la iglesia, pero Dios tiene algo más que ser un hermano. Dios quiere que tenga un ministerio fuerte, que empieces a asombrar a la gente, porque Dios tiene algo para ti. Y las redes que parecen que están duras, rotas, ¿sabes una cosa? Tu vida a veces está quebrada como estaban las redes de ese tiempo. Dios va a quebrantarte y te va a decir: ya tus redes ya no van a estar rotas. Van a echar las redes y muchos van a pescar a gente que estén necesitadas.
Dios te está llamando a gentes para que puedan ministrar su palabra. Y le dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios lo estaba llamando a un ministerio. Dios te está llamando, varón, a un ministerio. Y es capaz que estás dudando. Capaz que Dios te está diciendo, ya no eres tal persona que tienes que hacer esto de evangelista. Dios te quiere llevar más allá que ser solamente un evangelista. Dios te quiere llevar a cosas más tremendas. Pero primeramente tenemos que hacer la primera obra. Tenemos que empezar a obedecer la voz de Dios. Dice que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Para seguirlo a Jesús hay que dejar muchas cosas. Eso es lo que nos cuesta. Dejar muchas cosas en el camino. Muchas cosas que a veces están aferradas a nuestra vida. Estamos aferrados a nuestro pasado, a nuestra familia, a muchas cosas. Pero Dios, a veces Dios dice, deja todo eso. No quiere decir que deje tu familia. Deja tu estado, siempre estás en el mismo lugar. Es el tiempo de caminar con Jesús, porque Jesús te está llamando, varón, mujer, que estás escuchando. Dios te está llamando, porque hay un ministerio atrás tuyo. Y esto estoy hablando a gente que tiene ministerio, que no solamente es conformarse con poquito, con migaja. Dios quiere grande pan para ti, como le dijo a esta mujer que estaba allí buscando a su hija que sea sana, y ella quería buscar una migaja. Pero hay pan de Dios para ti. Hay pan de Dios. Hay palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios y aferrarse a su palabra. Y cuando escuchamos la voz de Dios, dice que estos hermanos le empezaron a seguir a Jesús. Lo que vale es seguir a Jesús. No hay otra. Más en este tiempo no hay otra que seguir a Jesús. No una religión, sino seguir a Jesús. Porque Jesús da la vida por nosotros. Dio la vida. Dio todo. Allí en la cruz derramó su sangre hasta el último. Dice la Biblia 5:7 de Hebreo que lloró, suplicó hasta el último con ruego y lloro. Y se sentía solo allí en esa cruz, porque muchos lo negaron, muchos se levantaron contra Jesús, crucifícale. Gente que se sanaban, hablaron en contra. Pero a veces tenemos que sufrir en el ministerio, en el servicio. Tenemos que pasar procesos. Por eso Dios nos llama, seguí en pos de mí. Tenés que aferrarte a esa cruz. Esa cruz que representa, en ese tiempo representaba una maldición. Pero es la cruz que tenemos que seguir ahora y va a haber una bendición si seguimos a Jesús. Y Jesús dice que llamó a esos hermanos. Y dice que los hermanos dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mire esta otra parte, otra familia. Y sabe que esta familia estaban remendadas las redes. Esto está hablando que las redes estaban rotas. Había fracaso, frustración. Las redes ya no servían, pero cuando oyeron la voz de Jesús, su vida empezaron a cambiar. Tu vida tiene que cambiar. Eso es lo que está roto, las redes. No sé, la sociedad que a veces las mismas redes, las familias que están rotas, encadenadas, rotas, sucias, están lastimadas las familias. Tenemos que romper y seguir a Jesús. Dice que estos dos varones remendaban sus redes. No sé lo que tú tienes que remendar. Muchas veces tenemos remiendo, pero no buscamos la sanidad completa. No queremos decirle al Señor, no quiero remiendo, quiero la sanidad completa. Quiero vivir para ti y sentir tu presencia. Y pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Las redes estaban rotas. La barca donde estaban ellos no había bendición. Y ahora representa la barca en nuestro corazón. Que sin darnos cuenta estamos remendando nuestro pasado. Pero Dios vino a restaurarte y a sanarte y a decirte, yo voy a sanar y voy a sacar todas esas redes rotas y voy a ponerte unas redes nuevas para que empieces a vivir en bendición.
Dice la palabra. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Para seguir a Jesús tenemos que dejar muchas cosas. Muchas cosas. Y sabes una cosa, cuando empezamos a servirle a Dios, ahí empieza a cambiar nuestra vida. Y le siguieron. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió la fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los demoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, desde Decápolis, de Jerusalén y Judea, y al otro lado del Jordán. Vemos que Jesús, el evangelio del reino de Jesús, sanaba y libertaba. ¿Cuántas veces nos ha libertado el Señor de nuestra vida pasada? ¿Cuántas veces Dios me libertó cuando parecía que todo se acababa? Cuando dentro de un penal estaba todo desfigurado, peleando con un montón de gente, peleando por mi vida porque no sabía lo que iba a pasar. Acusado en ese lugar. Pero Dios remendó mis redes, mi pasado, y empezó a vivir en mí algo diferente. Y allí en ese penal Dios empezó a restaurar y a ser un servidor de Dios, a ser un hombre que empezaba a predicar dentro de los penales. No salí predicando allí afuera, sino dentro de los penales empecé a predicar de la gloria de Dios. Y me acuerdo que en el año 88 al 189 prediqué allí en Olmo, y había como 400 personas dentro de ese penal, y pude predicar y caí en rodillas y lloraba, y quebrantado y hablando en lengua. 400 personas escuchaban testimonio. ¿Cómo no voy a soñar? ¿Cómo no voy a creer que Dios puede remendar todo mi pasado? Y empezó a hacer algo en mí, fuerte, a ser un predicador. Y Dios me había llamado para predicar a las naciones, y ya doy predicando más de 10 naciones. Y toda la República Argentina, casi todas las provincias, cárceles de otros países también, de Bolivia, de Paraguay, Uruguay, de Perú, muchos lugares donde Dios me ha llevado. Y no tengo nombre conocido, porque a veces queremos ser reconocidos, pero ¿sabes lo que más vale? Ser reconocido por Dios. Que Dios nos conozca en nuestra intimidad. Dios quiere eso, que podamos sentir su presencia. Y sabes una cosa, Él te va a hacer la fama. No precisas hacerte fama vos queriendo ser. No, Él te hace fama y te pone y te lleva de un lado para el otro. Dios, ¿cómo no agradecerle a Dios? Si Dios puede transformar una vida, puede cambiar. Capaz que estás todo así lastimado, remendado, pero Dios te quiere remendar tus redes y te puedas sentir en paz y empezar a hablar la palabra. Capaz que te han dicho: no sirves para nada. Algún día vas a predicar. Algún día vas a ser alguien. ¿Sabe cuántas veces tuvo que luchar contra eso? Contra la baja estima y diciendo: nadie me quiere, nadie entiende. ¿Sabes una cosa? Dios conoce el corazón, que estamos a veces heridos, lastimados, rotos. Pero Dios nos va a remendar todas esas redes, porque la presencia de Dios restaura todas las cosas. ¿Cómo no gozarme de Dios? Si yo pensaba que no servía, como cada uno que a veces estamos escuchando ahora también, pero Dios me utiliza y me lleva por un lado, por otro. Vamos con mi esposa predicando en distintos lugares, cárceles también. He predicado casi todas las cárceles de Buenos Aires, pero también he predicado en muchas iglesias y muchas naciones. Dios me está llevando, y ahora mismo me están queriendo llevar a Haití para hacer congresos, a República Dominicana, Puerto Rico y tantos lugares. Pero no me conoce nadie, pero hay alguien que me conoce, Dios, porque Él me llamó. Cuando mi barca parecía que no servía para nada, que no había pesca, cuando mis redes estaban rotas, Dios me llamó. Cuando mi corazón estaba roto, que parecía que nadie me quería y que nadie entendía, hay un Dios que me ama. Y por eso sigo el camino. Yo sigo el camino porque Dios me ama. No amo de una manera tan especial. Por eso hablo. Y mis sueños se van a cumplir. Y desde niño tuve sueños de predicar sin saber, no sabía lo que era prédica. Pero me acuerdo cuando era pequeño, que tuve un sueño, tendría 4 o 5 años, que mi casa era un desastre, mi padre alcohólico, una madre que me abandonó y tantas cosas que pasaron, que eso me trajo mucha violencia en mi vida. Pero tuve un sueño que se está cumpliendo ahora.
que soñaba, que iba con un trineo, con unos perros blancos, caminando por el mundo, en un mapa mundi, allí todo alrededor, caminando vuelta. ¿Y esto qué es? Eso es lo que se está cumpliendo, que Dios me da sueños para que esos sueños se realicen. Tus sueños se van a realizar. Tus sueños se van a realizar. Lo que parece imposible se va a realizar. Yo decía, ¿qué es ese sueño que tuve de pequeño? Y cada vez que me acuerdo es porque Dios me estaba preparando. Que lo que sufrí, lo que pasé de chico, cuando sea grande voy a cumplir esos sueños y voy a llegar a cosas extraordinarias. Yo no pensaba, ni esto, lo que estoy hablando ahora, ni estaba mis planes de predicar. Pero Dios te llamó. Y vemos que los discípulos dejaron las redes tiradas y empezaron a seguir a su maestro. Dios quiere que dejes las redes pasadas que te lastimaron y empieces a seguir a Jesús, a caminar con Él. Y si caminas con Él vas a ver una gran victoria. Yo lo veo una gran victoria. Veo que después de esta pandemia, de este problema que se está viviendo, veo que vienen los viajes. Veo que Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a empezar a buscar esos siervos que parece que están escondidos, que Dios los va a levantar. Algo fuerte va a suceder. Va a marcar una nueva historia en la iglesia. Porque después que siempre pasó un momento difícil la iglesia, momentos terribles, la iglesia empezó a levantarse. Porque vemos que la iglesia en el libro de los Hechos fue lastimada, herida, golpeada. Persecuciones por todo lugar. Pero ahí hubo un gran avivamiento. Es lo que se está viviendo ahora. Muchos hablan que los políticos y las naciones van a cerrar las iglesias, que esto. No, la iglesia nunca se va a cerrar. Porque la Biblia nos habla claramente. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos la llave de la vida y de la muerte. Tenemos la llave nosotros para abrir los cielos. Dice que el jade no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Esa es la presencia. Si nosotros somos iglesia, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo. Si Cristo está con nosotros, tenemos un escudo que nos guarda y que nos cuida. Así que si estás pasando momentos difíciles, no te da problema, que el escudo de Dios te cubrirá. Todas saetas, todas palabras que vienen contra tu vida, hay un escudo que nos guarda y que nos cuida. Por eso tenemos que seguir adelante. Y vemos que los discípulos siguieron a su maestro. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir, varón, mujer que está escuchando. Hay que caminar, porque hay una invitación del cielo. Tenemos que seguir al maestro. Tenemos que seguir al cielo. No solamente escuchar palabras en esta tierra. Vamos a camino al cielo. Y tenemos que pasar momentos de tristeza, de derrota, pero para conocerlo a Dios y vivir en victoria. Derrota vamos a pasar, momentos difíciles, porque toda batalla hay un momento difícil, pero tenemos la victoria en nuestras manos. Vamos a alcanzar los logros, vamos a lograr, porque el pueblo israelí también tuvo que pasar su propio desierto para tomar su propia tierra prometida. Todo desierto nos lleva a madurar y a conocer a Dios. Yo no sé lo que estás pasando. Que Dios los bendiga y será hasta el día de mañana.